Estás a punto de escuchar un programa que marcará un precedente en tu liderazgo. Herramientas claves que conectan tu agenda con la de Dios y maximizar tu potencial para el éxito empresarial, eclesiástico y familiar. Esto es acción. Esto es crecimiento. Esto es Liderazgo Extremo con Emanuel Figueroa. El Señor les continúe bendiciendo grandemente. Acaba de comenzar tu programa Liderazgo Extremo, un programa que va dirigido a poder darte herramientas que te van a ayudar a maximizar la influencia de tu liderazgo en donde quiera que lo estés ejerciendo, sea en el campo eclesiástico, familiar o empresarial. Liderazgo Extremo está contigo todas las tardes de 3 a 4 a través de tu favorita Redentor 104.1 FM. Te invitamos a que te conectes con nosotros, que hagas tu reacción, que reacciones, que hables, que comentes a través de todas las alternativas que tienes ahora mismo en YouTube, en Facebook, ahora mismo en Spotify también. Puedes buscarnos o por supuesto por tu radio Redentor 104.1 FM. Hoy vamos a estar hablando precisamente de la paciencia. ¿Cuánto alcanzaríamos? ¿Cuántas cosas pudiésemos celebrar en el día de hoy si hubiésemos tenido paciencia en muchas de las decisiones que hemos tomado en el pasado? Pero cuánto éxito podemos tener si en el día de hoy podemos abrazar y poder entender que la paciencia, a pesar de que muchas veces no nos gusta, a veces no nos sentimos bien con la idea de la paciencia, promete muchos resultados, porque no es sinónimo de falta de actividad, es moverse estratégicamente en los tiempos de Dios, en las decisiones del liderato. Así que hoy vamos a estar entrando en profundidad en la tarde de hoy y tenemos nuevamente a un invitado que es pastor en la iglesia Discípulos de Cristo en Levitown, que ya ha estado con nosotros, que ha bendecido nuestra vida, que ha comentado y ha compartido con nosotros. Y hoy está nuevamente el pastor Fernando Barbosa. ¿Cómo te encuentras? Saludos, Emanuel, y a toda nuestra audiencia de este programa Liderazgo Extremo. Saludos, Pastor Emanuel. Verdaderamente para mí es un honor y un privilegio el poder estar con ustedes en esta tarde dialogando sobre el tema de la paciencia. Así que me siento privilegiado de poder estar nuevamente con ustedes en esta tarde. Agradecido, pastor, y sé que vamos a tener un gran tiempo para, y en conjunto con la audiencia de Liderazgo Extremo, dentro y fuera de Puerto Rico, y particularmente, pastor, estaba leyendo esta frase de George Savio, que él decía: un hombre que es un maestro de la paciencia es maestro de todo lo demás. Una persona que puede ser maestro en la paciencia puede alcanzar el éxito en todo lo demás. Pastor, cuando hablamos de la paciencia, a la luz de su experiencia, como qué matiz o qué color le podemos dar para definir ese término o esa palabra paciencia a la luz de su experiencia. Sí, mira, saludos, Emanuel, nuevamente a todos los amigos. Vamos a empezar hablando desde lo más sencillo y de las experiencias cotidianas. Fíjate, si tú te preguntaras, ¿qué nos hace perder la paciencia? Pues fíjate, si tú vas a encender tu vehículo de motor una mañana y no prende porque la batería está agotada, tu paciencia se puede ver impactada. Cierto. Podrías perder la paciencia. Si tú vas a salir y tienes prisa y te encuentras que tienes una goma vacía en tu vehículo, también eso podría crear impaciencia. Si se te extravía algo, las llaves, los espejuelos, tú pues te desesperas en encontrar eso que se te ha extraviado por alguna razón. Si tú estás en un servicarro y necesitas ordenar comida, y ahora que esas filas de los servicarros son enormes, No, y sí. tienes tiempo contado, y el que está delante de ti parece que está pidiéndolo todo. El 1, el 2 y el 3, todos los combos a ver y por haber. Todos los combos los está pidiendo. Pues esa espera a veces desespera. Cierto. Sí, ¿verdad? Y ahora que en tiempos de COVID todo es más complicado.
toda gestión, toda cosa que uno realiza tiene, ¿verdad?, que tener uno eso en consideración. Así que, Emanuel, mira, más pertinente no puede ser el tema de la paciencia, porque hemos tenido que aprender a esperar, hemos tenido que aprender a asumir otro ritmo de vida, hemos tenido que asumir, ¿verdad?, que como todo se ha ido complejizando en este tiempo, pues tenemos que separar más tiempo para una gestión que antes nos tomaba 1 hora, ahora hay que separar 2, por decirte un ejemplo, ¿verdad? Y tenemos que programarnos mejor para hacer las cosas. Así que fíjate, yo empezaría pensando en que nos preguntemos como líderes, ¿qué cosas nos hacen perder la paciencia? ¿Qué cosas nos impacientan? Y entonces trabajar con esas cosas, porque mira, Emanuel, no nos podemos dar el lujo de perder la paciencia. La paciencia es parte del fruto del Espíritu. Y es importante que nosotros tengamos paciencia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fíjate, ese texto de Hebreo, después que tú intervengas, yo quiero que volvamos a él porque es un texto sumamente importante y lo dejo planteado para que lo trabajemos. El famoso texto de Hebreos 12, del 1 al 2, que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí lo dejo para que tú lo sigas. Pero fíjate, pastor, algo que yo he notado del asunto de la paciencia y la falta de la misma es que se da en escenarios donde sentimos que no tenemos el control pleno del ambiente, cuando no podemos decir, ya se acabó, no espero más, me levanto y me voy. Cuando no tienes esas alternativas o las tienes, pero vas a perder un tiempo que ya invertiste en estar en ese lugar. Cuando hay pérdidas o falta de control, la falta de paciencia llega a la desesperación, el mal humor. Y en algún momento había leído que la paciencia es amarga, pero su fruto es dulce. Entonces, si nosotros empezáramos a ver la paciencia desde ese punto de vista, de que a través de la paciencia yo puedo obtener, puedo alcanzar, puedo construir grandes cosas significativas que se van a sostener con el pasar del tiempo, pues entonces yo dejaría de ver la paciencia como algo negativo, como una falta de tiempo, o una falta de, o una pérdida de tiempo. Entonces, pastor, algo que yo observo hoy en día es que a medida que la tecnología va avanzando, a medida que vamos viendo nuevas alternativas de proveer servicios, la gente está dispuesta a pagar más porque las cosas lleguen más rápido, porque los servicios sean más rápidos, por la gente paga por espacios VIP, que es para que tengan un espacio exclusivo y le den prioridad, porque prioridad es equivalente a una calidad, pero también a menos tiempo. Entonces, la gente está dispuesta a dar muchas cosas por tener que evitar esperar. Y entonces por una parte, es bueno maximizar el que las cosas puedan fluir con el menos tiempo posible, pero por otra parte, no todo en la vida, pastor, se puede construir de esa forma, porque un hogar, una familia no se construye de la noche a la mañana, por más que uno quiera. Un ministerio sólido, con personas de carácter, no se construye de la noche a la mañana. Una organización, una empresa estable, activa, no se construye de un minuto al otro. Pastor, ¿cómo tú lo ves? Y partiendo de ese verso que hiciste referencia hace unos minutos. No, excelente, Emanuel, esa es la línea. Fíjate que ese texto de Hebreo es bien importante porque nosotros sabemos por los estudios bíblicos que la iglesia a la cual se dirige este documento, que no es una carta, es un sermón, es una iglesia que está siendo perseguida. Es una iglesia que está en una circunstancia muy difícil. Por eso es que el escritor bíblico exhorta a la iglesia a que no dejen de congregarse. Un issue importante en la epístola a los hebreos es
qué se va a hacer con los apóstatas, a los que renegaron de la fe y se regresan a la iglesia, cuál va a ser el rol de ellos, si se van a recibir o no. Porque estamos en un tiempo bien crucial en ese momento en el cual los cristianos, al ser perseguidos, se les hacía que renegaran de Cristo o si no les costaba la vida. Sí. Había mártires en la iglesia primitiva, ¿no? En los primeros cristianos. Así que fíjate cómo en la exhortación el predicador de los hebreos, de ese documento tan importante, le dice a la iglesia: corran con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es decir, esto es un maratón, esto no es una carrera de 100 metros. Esta es una carrera larga y entonces requiere disciplina, requiere entrenamiento, requiere paciencia. Fíjate que la exhortación es a correr con paciencia, pero tú vas a correr con paciencia puesta tu mirada en el Señor, puesta tu mirada en Cristo, que es el pionero y perfeccionador de la fe. Fíjate que en el capítulo 11 lo que el predicador hace es un listado de los héroes y heroínas de la fe, pero cualquier listado de héroes y heroínas de la fe está incompleto si no llega a su punto máximo en la persona de Jesucristo, quien sufrió la cruz por amor a nosotros. Así que en ese sentido, pues como tú muy bien señalas, ahora en esta sociedad que nosotros vivimos, lo queremos todo a prisa, lo queremos todo rápido, estilo microondas. Quiero, ¿verdad? En vez de 30 megas de velocidad, quiero 100, necesito 100 megas. No estoy diciendo que eso sea malo, pastor, no me entiendan mal. Lo que quiero decir es que estamos acostumbrados a la alta velocidad. Queremos internet de banda ancha y de alta velocidad. Mientras más rápido, mejor, porque no estoy dispuesto a esperar. Si se tarda un segundo más, yo me desespero en que entre, ¿verdad? Y yo quiero conectarme, yo quiero estar ahí y yo quiero que esa página suba rápido, etcétera, etcétera, ¿ves? Entonces, ahora que nosotros hemos experimentado una congestión en la línea, ¿no? Porque el uso es tan brutal en el sentido de la necesidad que se ha generado por la pandemia, pues hay veces que se tranca la ficha, ¿sabes? Sí. Y a veces estamos dando el culto y el culto se frisa. Y entonces los hermanos empiezan a comentar, pero está frisado, no se oye. La velocidad con la que escriben, no se ve, no se oye. Es increíble, pastor. Y Y, así mismo es. y fíjate, Y es pastor, que es cierto. son cosas que escapan a nuestro control porque es que hay una congestión tal que eso sucede. Esas Pero cosas suceden. sí, pero incluso, pastor, yo recuerdo en el área laboral, cómo en algún momento estaba ayudando a esta persona que indicaba que, o sea, luego del receso que hubo de pandemia en el campo educativo, cuando regresan a poder recuperar ciertas cosas de su trabajo, la computadora pues se quejaba de que, mira, está muy lenta, el internet está muy lenta. La realidad es que cuando hicimos la investigación era la misma velocidad de cuando trabajaba. Lo que pasa es que al cambiar el formato y haber un mayor énfasis en lo virtual, ahora lo que en algún momento lo veía como normal, ahora lo veía como lento, porque se hizo el speed test, la prueba de velocidad, y la realidad es que era la misma y el La misma, sí. dispositivo era el mismo. Entonces, a lo que voy con esto es, pastor, que tenemos que observar la creación de Dios para empezar a obtener sabiduría. La naturaleza avanza inexorablemente, sin prisa, pero sin pausa. Entonces, las cosas en la creación uno va viendo, una oruga va pasando y va cambiando de etapa y se convierte en una mariposa, pero hay un proceso, hay un tiempo en donde la vemos ahí arrastrándose, en un punto más adelante puede volar. Entonces, nosotros, el no entender que antes de llegar a poder volar, a ser mariposa, hay que pasar una etapa previa. Eso nos lleva en momentos, a hacerle daño a nuestros procesos de crecimiento, pastor, porque la naturaleza, o sea, la paciencia no es algo de pausa necesariamente. La paciencia
en momentos dados nos desespera porque lo vemos como que no estoy progresando, no me estoy moviendo. Pero en el momento en que yo puedo entender que es que no es que no me estoy moviendo, es que cambié el ritmo. Tal vez iba corriendo, pero ahora reduzco la velocidad porque precisamente debo trabajar esto de otra forma. El entenderlo puede traernos paz, puede traernos más tranquilidad Sí, y señor. entender que no es tiempo perdido. Y muchas personas que tal vez sienten que no tienen en su liderato las personas que quisieran tener, en la organización lo que quisieran obtener, el no entender de que es importante que abracen su temporada actual, porque es esa temporada manejada correctamente a la que los va a llevar a ver la temporada que desean y anhelan poder eventualmente alcanzar, pues entonces no desprecian su presente. En vez de despreciarlo, lo que hacen es abrazarlo para que entonces produzca fruto. ¿Cómo usted lo ve, pastor? No, Emanuel, lo has dicho de manera magistral, porque fíjate que tenemos que aprender a manejar el tiempo. Cierto. Y esta parte de la paciencia nos ayuda mucho, inclusive con la ansiedad también. Mira, el manejo del tiempo es uno de los asuntos que más ansiedad puede traer y también impaciencia, porque el tiempo no se detiene como tú muy bien has indicado. El tiempo está en un fluir continuo, constante, permanente. El tiempo sigue su curso de manera ininterrumpida y esa es una realidad. Y el tiempo produce cambios y nosotros no los controlamos. Como tú muy bien decías al principio del programa, a veces nos impacientamos porque no nos sentimos en control. Y si en un tiempo no hemos estado en controles en este, Ujú, eh, ujú, o ujú. sea que en ese sentido ha sido un desafío extraordinario el que los líderes laicos y pastorales hemos tenido en medio de esta pandemia. Las iglesias han sido adversas y severamente afectadas en este tiempo y vamos a requerir de mucha paciencia ahora en el tiempo cuando llegue, cuando sea, no estoy diciendo que sea mañana ni pasado, post pandemia, para ver qué cosas podemos recuperar, qué cosas podemos retomar, cómo vamos a hacer, ¿verdad? Porque ciertamente eso va a requerir un esfuerzo extraordinario y mucha paciencia. Por eso es que te digo que la pegaste cuando estás hablando de este tema, porque es importante que los líderes nos ejercitemos en la paciencia, porque va a ser requerido para el proceso de volver a recomenzar, volver a retomar, volver a hacer cosas que antes hacíamos y las tuvimos que dejar de hacer o hacer otras cosas distintas a las que antes hacíamos. De manera que el tema de la paciencia va a tener que ser muy tratado en este tiempo post pandemia cuando llegue, ¿verdad? Y entonces tenemos que ser buenos mayordomos del tiempo que tenemos. El que tenemos es este. Y nosotros nos proyectamos al futuro con esperanza, pero ya ciertamente el pasado queda atrás. Aprendimos, lo valoramos, lo aquilatamos, qué bueno, extraordinario, fantástico, eso está ahí, es importante, pero nosotros tenemos que hacer unas cosas hoy para poder enfrentar el futuro de manera adecuada y enfrentarlo con esperanza. Esa es la verdad. Tan cierto, porque, bueno, Francis Bacon en un momento decía, quien no tiene paciencia no tiene posesión de su alma. Y entonces a mí eso, cuando lo leí, el día que me enteré de esa frase, yo decía, es cierto, o sea, si yo no tengo paciencia, las cosas se me van de las manos. O sea, Sí, ¿cuántas señor. decisiones se toman bajo desesperación, pastor? ¿Cuán- ¿Cuántos proyectos magistrales, espectaculares, que impactan, que producen, que se multiplican, por no tener paciencia? ¿Cuántas personas han hecho, se han permitido que se desborone por no poder tener control de esos impulsos? Es algo que hay que controlarlo y que domarlo. Sí, señor. Esto es como un caballo salvaje. Si yo no lo domino, o sea, me deja caer, yo puedo estar trepado encima de él y si lo logro domar, me va a llevar muy lejos ese caballo.
pero si yo no lo manejo correctamente, me va a hacer caer, me va a tumbar y me voy a dar un mal golpe que difícilmente me pueda levantar. Y eso nos pasa a todos en el término. Nuestros impulsos son nuestro peor enemigo muchas veces, porque empezamos a crear este cuadro mental de lo peor. Y ese cuadro mental de lo peor empieza a generar esas emociones que llevan a las personas a tomar decisiones, y ningún líder va a llegar lejos, pastor, por más preparación. He visto a las personas he conocido a las personas más brillantes, más inteligentes, pero he visto cómo muchas veces no han avanzado en la vida por ser impacientes en cosas tan sencillas, en procesos de entrevista. Cuando una persona quiere aplicar para una posición, su ansiedad, su desesperación los lleva muchas veces a decir cosas en las entrevistas que uno dice, pero, o sea, en un ministerio, cuando hay una situación particular que uno quiere, que necesita trabajarla, y la desesperación lleva a las personas a reaccionar o a decir cosas en medio de reuniones que uno dice, wow, por no controlar ese impulso, por no esperar 5 minutos más, por no darle 10 minutitos para controlarse, por ese impulso de querer resolver o el querer llevarse todo encima porque no puedo esperar el delegar, porque no, yo tengo que hacer las cosas ya. Ese tipo de personas tienden a atropellar mucho, pastor, atropellan Sí, mucho, señor. porque necesito llegar a esa meta. Y usted bien utilizó el cuadro ahorita de cuando Pablo hablaba de nuestro proceso, de nuestro avance en la fe, y que es como una carrera. Pero las personas dicen, esta es la meta y el que esté en el medio me lo llevo arrollado. Entonces llegan a la meta, pero llegan solos. O sea, llegan solos porque cuando miran para atrás atropellaron a todo el mundo y ya nadie celebra ese éxito. O sea, Pastor, en tu experiencia, ¿cómo te ha ayudado el asunto de la paciencia en tu ministerio, en tu desarrollo personal? ¿Cómo ha sido tu experiencia, Pastor, con el hecho de abrazar la paciencia en momentos claves de su vida? Sí, mira, eso es indispensable. Tenemos que tener paciencia y no podemos, vuelvo a repetir, darnos el lujo de perderla. Mira, Emanuel, fíjate que es fácil perder la paciencia. Fíjate que tú estás haciendo una tarea, ¿verdad? Importante, y de momento surge un imprevisto y te cambian los planes. Mira, el mundo no se va a acabar. Hay que hacer los ajustes necesarios para poder atender las cosas que suceden. Una interrupción, de momento, tú estás bien embollado, tú estás concentrado haciendo algo y surge una interrupción. Sí. Pues eso te puede desencajar, te puede sacar de ritmo, como tú decías ahorita, te puede hacer perder el paso, pero tienes que tratar de recuperar el paso y luego de atender lo que te interrumpió, pues retomar lo que estás haciendo. Eso son disciplinas. Y entonces hay personas que, por ejemplo, se frustran de tal manera en un imprevisto o en una interrupción que dejan de hacer lo que están haciendo y no lo pueden retomar. Y entonces se vuelve un lío y todo ese tipo de cosas. No, nosotros tenemos que tener madurez emocional y espiritual para si surge una interrupción, un imprevisto, pues podamos nosotros recobrar, retomar lo que estábamos haciendo, no perder el hilo de lo que estamos haciendo. Miren, hermano, eso es disciplina, eso es madurez y eso se va alcanzando con la experiencia y el transcurrir del tiempo, porque hay cosas que no lo están en los libros y hay que leer, hay que estudiar, hay que investigar. Créame, yo estoy a favor 100% de eso y hay que planificar y todo ese tipo de cosas, pero hay cosas que lo da la experiencia, que no están en los libros, te da el tiempo que tú aprendes con la interacción con los demás, que tú aprendes en diálogo con los demás, pues tú vas viendo las cosas que puedes mejorar y que has cometido errores. Mira, todos hemos cometido errores, hemos perdido la paciencia, hemos perdido la cabeza en un momento dado y hemos reaccionado mal. Y esas cosas, pues tenemos que hacer los ajustes necesarios
para que esas cosas no vuelvan a repetirse y aprender de nuestros errores pasados. ¿Ve? Así que en ese sentido, tenemos que aprender a manejar las cosas que surjan. O sea, en un ministerio, por ejemplo, tú eres pastor de una iglesia local, estás haciendo una tarea y de momento surge una emergencia, hasta inclusive, mira, alguien muere, un accidente, una situaciones que son imprevistas por completo. Uno jamás se imaginó que algo así iba a pasar. Pues mira, eso hay que atenderlo, eso no puede esperar. Las emergencias son emergencias, hay que tratarlas como emergencia, ¿ves? Y hay cosas que surgen que sí pueden esperar también. Y uno tiene que aprender a poner las prioridades y atender las cosas por orden de prioridades. Y lo que puede esperar un poco, espera. Tampoco es procrastinar, porque eso es otra cosa que no podemos Sí, hacer. exacto, exacto. ¿Ves? Tenemos que atender los asuntos y atenderlos bien y tener esa disciplina y esa paciencia para tomar los asuntos y priorizarlos de manera que podamos atenderlo con eficacia y con efectividad. Fíjese, pastor, en algún momento, en un libro que se llama El arte de la guerra, estaba leyendo ese libro, que es bastante conocido y es un hombre que fue un estratega en su tiempo. Él hablaba, estoy parafraseando, que no hay nada más peligroso que una persona, que la furia de una persona paciente. Y entonces, irónicamente, o sea, esto lo podemos ver en el ángulo de, él estaba hablando de guerra, o sea, literal. Pero ese elemento, si yo lo llevo a otra faceta, alineada a lo que nosotros sí creemos y a la forma en cómo vemos que se maneja el asunto de la paciencia, no hay nada más efectivo que la persona que sabe callar y hablar el momento en el que tiene que hablar. No hay nada más efectivo que la persona que quiere a veces hacer confrontar, hacer en un momento de coraje o incomodidad y decir, no es el momento y no es la forma. Voy a esperar el foro adecuado, porque muchas cosas, la persona puede tener razón en una situación, pero el no decirlo en el momento apropiado, en el escenario adecuado, muchas veces le echa agua al fuego de lo que quería argumentar, de lo que quería presentar. Y hay personas que no pueden llegar y pasar a la segunda base en una situación porque no supieron esperar pacientemente el momento, pastor. Y lo que están mencionando, el poder clasificar cada situación por lo que es, eso es algo que es importante, pastor, porque se nos escapa lo que usted está diciendo. A veces queremos salvar el mundo, queremos ponernos una capa y queremos rescatar a todo el mundo, y más los que son pastores y pastoras. O sea, que tenemos ese impulso de querer ayudar y queremos poder salvaguardar, pero hay que entender que no todo momento, vámonos a Eclesiastés, lo citamos, hay tiempo para todo, pero eso lo saltamos tantas veces. O sea, es una verdad que está trillada en nuestro vocabulario, sin embargo, rara vez la aplicamos, porque hay que saber que hay tiempo para atender situaciones, que hay momentos donde no es el momento. Entonces, y la o sea, la impaciencia, que sería lo opuesto a la paciencia, es algo que siempre va a aparecer en nuestra vida. El pensar que llega un punto en donde ya yo no siento impaciencia, donde me levanto y ese sentimiento es extraño, ya no aparece por mí, estoy como un mes, un año sin sentir lo que es la impaciencia, eso no es real. O sea, un hombre decía que la paciencia es el arte de ocultar tu impaciencia. Entonces, porque la realidad es que es imposible de que no te dé este sentimiento. El problema es que la persona paciente es la que sabe manejarlo. O Eso sea, es. ahí yo pienso, pastor, que lo que usted dijo y lo que yo estoy diciendo encuentra un punto ahí de claridad plena de similitud en eso. Es saber manejarlo. Jesús se molestó igual como nos podemos molestar nosotros, pero ¿acaso dejaba que su coraje, que su ira
lo llevara más allá de la acción que él entendía que se debía hacer, no podía manejar y buscaba y utilizaba, y aunque estuviese impaciente en muchos momentos, buscaba el momento clave para decir lo que iba a decir. Nosotros aprendemos a evaluar nuestra vida y decir qué momento es el apropiado, qué momento es el que no, pero es entender que las emociones, nosotros somos seres que nuestras emociones están ahí, nosotros no podemos desconectar nuestras emociones porque tienen una utilidad, están en nosotros porque en momentos dados, o sea, la incomodidad, la impaciencia ante ciertas cosas es necesaria, la impaciencia ante cosas que van en contra de lo que Dios desea para nuestra vida, para el ministerio, en esas cosas no hay que ser muy paciente en ciertas cosas, pero hay que ser paciente en los tiempos, en las temporadas de Dios, en los momentos en cómo vamos a atender las situaciones, cómo vamos a llevar la familia, pastor. Ahora mismo, usted que está casado, usted ha venido trabajando con su familia y tienen una familia hermosa, ejemplar, pero todo eso se ha ido formando continuamente con el tiempo, llevando una relación cada vez más sólida, una relación cada vez más de confianza, que con el tiempo van profundizando, pero eso no se da improvisado, eso se da con conversaciones, con diálogos, con tiempo, esto es como una semilla, hay que echarle agua, hay que velarle, hay que ponerlo en el lugar y en el clima apropiado. ¿Cómo usted lo ve, pastor, en ese ángulo así de la familia también? ¿Cómo usted lo ha visto? Muy bien, Emanuel, fíjate, en el ámbito de las relaciones, déjame volver un poquito atrás porque mencionaste algo sumamente importante y es el asunto de que si uno aguanta y aguanta y aguanta, explota. Que uno tiene que canalizar adecuadamente sus emociones, trabajar las emociones, porque a veces el cansancio, el agotamiento y otros factores, la ansiedad, el miedo, inciden en cómo a veces uno reacciona ante unas situaciones determinadas. Somos seres humanos, somos frágiles y en ese sentido, pues tenemos que estar conscientes de unas cosas al momento de trabajarlas y ver nuestras fortalezas, nuestras debilidades. Bueno, pero entrando al ámbito de la familia y el matrimonio, que también es sumamente importante, las relaciones también interpersonales, intrafamiliares, las relaciones hay que trabajarlas con paciencia y como tú has dicho, por ejemplo, en el matrimonio, pues mientras más tiempo uno lleva de casado, pues más confianza se va generando, uno conoce más cada día a la persona. Quien mejor me conoce a mí es mi esposa, evidentemente. Y yo conozco bien a mi esposo, o sea, ella conoce mis virtudes y mis defectos, eso es así. Y en ese sentido, pues nosotros tenemos que tener paciencia con los miembros de nuestra familia, respetar su individualidad, su criterio, ¿verdad? Respetar y amar a mi esposa, mi esposa me ama y me respeta a mí también, y tener esa consideración con los hijos y en la familia extendida, eso también aplica. O sea que muchas veces en la familia, al ahora estar en esta convivencia continua debido a la pandemia, pues se ha visto cómo las familias han sido impactadas por esa realidad nueva que estamos viviendo. Y se ha disparado el maltrato, la violencia intrafamiliar, porque tenemos que trabajar unos asuntos que pueden ayudarnos inclusive a que nuestra familia, que es lo que todos aspiramos, nuestros matrimonios, nuestras familias salgan fortalecidos de todo esto. ¿Ves? Entonces, tenemos ese gran desafío de cómo vamos a, cuando la gente regrese a las iglesias, eh, porque hay personas que aunque las iglesias tengan actividades presenciales, se han quedado en lo virtual, pero cuando esperemos que esas personas regresen, hay que ver cómo regresan, ¿ves? Exacto. Con sus marcas, con sus situaciones, que hay gente que han sido marcados por esta experiencia de manera decisiva. Así que la paciencia tiene mucho que ver en todos estos temas. Y entonces hay otros temas amarrados que yo sé que vas a trabajar posteriormente en estos programas. Y lo mencionaste muy bien. El tema del enojo, el tema de la ira, el tema de la paciencia, el tema de la ansiedad, el tema del miedo.
todos esos temas están vinculados y tienen un Cierto. impacto directo en el liderazgo, en la familia, en la iglesia. Y son temas que hay que trabajarlos. Porque fíjate, por ejemplo, en el tema de la ira, del enojo, la Biblia lo que dice es el apóstol, airaos, pero no pequéis. Fíjate, Cierto. que no dice que no te enojes, lo que dice es que lo canalices bien, el enojo, la ira, Eso. porque nosotros todos tenemos adrenalina y Cierto. nosotros respondemos a las amenazas y reaccionamos ante ellas, a los peligros que vienen. Así que en ese sentido, pues son temas bien fundamentales, son temas importantes que, como muy bien señalabas, hay que canalizar la ansiedad, hay que canalizar el miedo, hay que canalizar el enojo, hay que ser paciente porque si no, uno explota. Y muchas veces cuando uno explota, se ven afectados los que están más cerca de uno, que es la Es como una familia. granada. Es como una granada. Una granada explota y esos pedazos de fragmento van para todas partes y le van a dar evidentemente más rápido el que esté cerca, evidentemente, Señor. como usted bien plantea. Y entonces, esto lo hemos visto en la pandemia, cuántas veces los niveles de contagio han aumentado en sectores y muchas veces se da por el desespero de que necesito salir ya, necesito Ujú. hacer una fiesta, necesito compartir. Y oye, hay necesidades, no estamos hablando de Claro. que no, claro está, estamos conscientes, necesitamos socializar, necesitamos, claro. Pero muchas veces la falta de paciencia ha llevado a querer realizar actividades en momentos que no se debía, con cantidades que no se debía, por no poder controlar ciertos impulsos, cuando tal vez pensando un poquitito más, podemos entonces buscar otras alternativas. Mientras tanto, porque hoy en día tenemos tal vez una alternativa, pues tenemos la vacuna, tenemos y otras que están buscando elaborar, pero eh, cuando aún no había vacuna, podíamos ver en numerosos sectores cómo no había, o sea, se daba este descontrol. Y entonces, Ujú. precisamente este tipo de dinámica es la que tenemos que velar en nuestra vida, en nuestros entornos, porque así como uno podía ver las noticias y uno decía, pero, ¿qué está pasando aquí? Pero ¿por qué no pueden esperar un poco más? Nos pasa lo mismo en nuestros escenarios, cuando en vez de esperar un poquitito más, tomamos las primeras alternativas que se nos aparece, somos los primeros en tomar y agarrar la primera oferta. Entonces, hay que ser estratégico en la vida, hay que saber con la dirección de Dios y uno utilizar este cerebro que Dios nos lo dio, o sea, nosotros, o sea, porque si Dios pensara por nosotros no nos da un cerebro, o sea, Dios nos ha dado esto para pensar, para utilizarlo, para ser estratégicos e intencionales. Y pastor, la paciencia yo siempre he dicho que y he pensado es la fortaleza de cualquier persona. Puede ser la persona más débil. Una persona paciente es muy efectiva, pero la impaciencia es la debilidad de las personas fuertes. La Así se. impaciencia es la debilidad de los fuertes, pero es la fortaleza de los débiles. Entonces, si nosotros podemos entonces abrazar y entender esta realidad y decir, oye, ¿sabes qué? Si la paciencia no es una tortura, es una estrategia, es una decisión sabia en momentos dados de mi vida. Pues entonces, si yo puedo identificar que la paciencia es menester, pues pastor, podemos tener ministerios más saludables, iglesias más saludables, podemos Familia tener más saludable. familias más saludables, donde, o sea, relaciones donde no haya este tipo de atropello, donde no haya este tipo de maltrato, porque la falta de paciencia, la impaciencia en nuestra vida en un área empieza a contaminar el resto. Cuando una persona llega malhumorada de su lugar de trabajo, de su familia, de una actividad, detona con su familia, detona con sus amistades, detona con las personas cercanas. Entonces la impaciencia no es algo que solamente me va a afectar a mí, empieza afectándome a mí, pero si yo no la manejo, pues entonces es como el vapor,
va a buscar por dónde salir, es como una olla de presión. Por más, o sea, necesita salir por algún sitio esa presión, si no explota. Entonces, debemos entonces, pastor, y creo que en este lapso de tiempo que hemos estado en diálogo, creo que debemos entonces ir repasando que los líderes entonces encuentran beneficio en la paciencia, encuentran progreso, que es una herramienta útil, que no es una mera herramienta no, el, para no gozar la vida, para no tomar, no, la paciencia no quiere decir que no va a haber momentos donde puedas alcanzar aquello que estás anhelando. Es que la paciencia te permite aterrizar en el lugar apropiado. O Sí, sea, señor. el avión puede estar ahí buscando, dando vueltas, buscando, esperando dónde aterrizar. La impaciencia dice, aterriza ahora ahí, aterriza en el agua, aterriza en ese bosque que está ahí. Vas a estrellar la avioneta, vas a estrellar el avión. Pero la paciencia dice, si hay que dar 3 vueltas más, pues las damos hasta que se desaloje el lugar donde voy a aterrizar. Y entonces aterrizo ahí fluido, con seguridad, con precaución. Así que creo, pastor, que partiendo de lo que usted ha mencionado y lo que hemos ido ampliando en el tema de hoy, definitivamente nos conviene ser pacientes. Y creo que esto se puede desarrollar, pastor, tanto en la oración, oramos y pedimos al Señor, ayúdanos a desarrollar esa paciencia. Nosotros podemos ir ayudando, haciendo ejercicios que nos ayudan a desarrollar la paciencia. Cuando mi primer impulso, así por lo menos esto es una estrategia que yo he utilizado, pastor. Cuando estoy esperando una cita o estoy esperando un appointment, un lugar donde tengo que ir, una cita, espero. Cuando siento que la desesperación está tocando la puerta, rápido yo me pongo a pensar antes de reaccionar, antes de decir, oye, que muchos se tardan. Antes de decir eso, ¿por qué estoy impaciente? Es una pregunta que puede sonar absurda, pero cuando yo me la hago, yo digo, pero es que yo tengo que estar aquí, es que no hay otra alternativa, es que tengo que estar aquí. Ah, no, pudiese ser, pues tengo 15 sugerencias para que esto lo hagan más rápido, pero no es el momento. ¿Qué puedo hacer mientras tanto? Yo me doy la oportunidad a razonar antes de reaccionar, porque el impulso es lo que tú haces automáticamente sin pensar. Pues entonces yo me pongo a pensar y eso me ha ayudado a mí a canalizar antes de decir cosas que no vayan a producir, que lo que van a hacer es desprestigiar el lugar o no. Dame la oportunidad y la realidad es que me ha venido bien. Por lo menos es una estrategia mía acá personal. Pastor, qué recomendaciones le puede dar en estos últimos minutos para que las personas puedan ir trabajando esa área de la impaciencia y puedan ser seres más pacientes? Fíjate, Manuel, yo te diría que es bien importante tener un balance en la vida. Eso que tú decías ahorita, muy bien traído, de que la gente por no esperar un poquito más se contagiaron con COVID. Mira, en este momento la impaciencia le puede costar la vida a alguien. Cierto. De eso es que estamos hablando. Yo no quiero ser dramático ni exagerado. Una persona que no entienda que no es el momento para hacer ciertas actividades, eso le puede costar muy caro a la persona y a otras y otros más. De manera que es importante que nosotros tengamos una vida balanceada, que aún en este tiempo nosotros podamos tener espacios de recreación que sean viables con las restricciones que tenemos. Y recrearse te permite distraerte, te permite ver otras cosas, te permite, ¿verdad? Descansar la mente. O sea, tenemos que tener periodos de descanso, periodos de recreación, tenemos que velar nuestra alimentación, tenemos que estar bien hidratados. O sea, voy por cosas sencillas, pero que tienen un impacto directo en nuestra conducta y en cómo nosotros estamos. Y nos encontramos en unos momentos determinados. Ahorita, como tú muy bien mencionabas,
Es indispensable la vida de oración, leer la palabra, cultivar nuestra fe, nuestra espiritualidad. Eso es bien importante porque muchas veces nuestra conducta refleja nuestra espiritualidad y Sí. nosotros debemos cuidarnos, cuidar nuestro testimonio y actuar con sabiduría, con prudencia, con inteligencia, con discreción. No es con miedo, es con precaución, con cuidado, ¿verdad? Eso nos ayuda a todos. Así que en ese sentido, nosotros tenemos que cuando sea momento de actuar, actuamos. Cuando sea momento de esperar, esperamos. Cuando sea momento de descansar, descansamos. Cuando sea momento de hacer alguna actividad, la hacemos. O sea que en ese sentido, pues el manejo del tiempo, la vida de oración, la vida en comunidad, dependiendo, ¿verdad? Las cosas que podamos hacer en este tiempo, siempre lo digo, pues la hagamos con ese sentido de discreción y de cuidado y de precaución que tenemos que tener claro en este tiempo. El secreto de la paciencia, pastor, es estar haciendo otras cosas mientras tanto. Es lo que estaba observando, o sea, lo que estaba pensando mientras usted estaba hablando. O sea, mientras estoy en espera de que se pueda dar una serie de cosas que estoy esperando, esas cosas, el que nos escucha las llena. O sea, que se abra una puerta laboral, que se dé la oportunidad para empezar un ministerio, o sea, formar en el área donde siento que Dios me quiere llevar, eh, formalizar una familia. Mientras eso se da, aprovecha el tiempo, porque Ujú. se maneja mejor. Si yo quiero estar en una posición administrativa X o Y, la que tú quieras, ¿qué requiere yo estar ahí? Ah, tengo que mejorar mi inglés. Pues aprovecha tu tiempo. Para yo estar en esa posición, tengo que aprender a dominar un poquito mejor las matemáticas. Busca la forma de mejorar ahora. Ah, yo sé que tengo un llamado pastoral. Pues vas a aconsejar gente, ve educándote, búscate talleres, busca formalizar o educarte en los procesos de consejería, en la predicación. Si sientes que vas a predicar, pues cómo me puedo comunicar mejor. La paciencia, el secreto para manejarlo y desarrollarlo, como bien decía el pastor, tú vas haciendo una serie de cosas mientras se va dando lo que estás esperando. De esa forma es más llevadero y va con una dirección. Pero lo que el pastor dijo ahorita es muy importante. No es una excusa para procrastinar. La paciencia no es yo sentarme ahí a hacer nada. No, en ningún lado. Esperar es un verbo. O sea, Mm. esperar es una acción. Sí, Pues señor. por ende, no, tenemos que sacarnos de la cabeza que, estoy esperando, no estoy haciendo nada. Esperar es Sí, un verbo, estás haciendo algo. claro que sí. No, Emanuel, mira, yo no lo voy a añadir más porque lo dijiste de manera magistral. Esperar no implica inactividad. Y no lo voy a añadir porque tú lo explicaste excelentemente bien. Es hacer lo que tenemos que hacer mientras espero. O sea, la iglesia trabaja mientras espera. Nosotros como cristianos tenemos que hacer unas cosas mientras esperamos. Y la espera no implica el sentarse a no hacer nada. Eso es bien importante. Lo decimos también y lo decimos, pero tenemos que internalizarlo y vivirlo. Vivirlo. Tenemos que hacerlo parte de nosotros, pastor. Sí, señor. Definitivamente, día a día lo abrazamos, día a día lo tenemos consciente en nosotros y poco a poco se va a ir dando. El tiempo avanzado, pastor, más que contento, más que honrado de poder estar junto con usted hablando de la paciencia en la tarde de hoy. Exhortamos a todas las personas que siguen este ministerio, este proyecto, a que puedan seguir al pastor Fernando Barbosa en sus redes sociales, el ministerio que está llevando en la iglesia Discípulos de Cristo allá en Levitown, de bendición, que está impactando matrimonios adultos, hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes, niños, están haciendo una gran labor que en el día del juicio yo creo que esa iglesia la va a utilizar de referencia
para medirnos a muchos de nosotros, porque ha sido una iglesia que ha sido muy efectiva en todo lo que hace. Así que, pastor, más que honrado de que haya estado con nosotros hoy. El placer ha sido mío. Un abrazo, Emanuel, grande para ti y tu familia, y que Dios bendiga mucho tu ministerio. Amén. Igualmente, Gracias. pastor, muchas gracias. Y les recordamos a todos los líderes que estamos todos los sábados de 3 a 4 a través de tu favorita Redentor 104.1 FM. Te exhortamos a que una vez termine este programa puedas repasar este contenido, puedas visitarlo a través de todas nuestras plataformas en Liderazgo Extremo bajo ese mismo nombre. Y también en Redentor 104.1 FM. Este programa está disponible para que lo puedan visitar. Así que nos vemos el próximo sábado. Este ha sido tu programa Liderazgo Extremo. Este fue tu programa Liderazgo Extremo. Recuerda sintonizarnos todos los sábados de 3 a 4 de la tarde y síguenos en nuestras redes por Liderazgo Extremo.